Bueno, muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado de nuevo. Estamos muy agradecidos por nuestro Señor, por las bendiciones que hemos recibido en esta semana. Esperemos que sea este día un día de victoria, en el cual podamos tocar trompeta como en los tiempos de la ciudad de la toma de Jericó, que durante 7 días, 6 días hicieron las vueltas tocando la trompeta, y el séptimo día era el día de victoria. Hemos estado durante 6 días atravesando por diferentes cosas en la vida, y en esta hora, pues en este sábado, que es el Santo Sábado, Día del Señor, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, pues necesitamos estar apercibidos de el tiempo que estamos viviendo para poder tener victoria sobre el pecado. Vamos a tener un estudio bíblico basado en Daniel 11, 41 y 44. El título es "Y vendrá a la tierra gloriosa". Esta es la parte 1. Hoy es junio 15 del 2019. ¿Estamos bien en el calendario? Sí, hoy es junio 15, ¿no? Dice Daniel 11:41: "Y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón". Y el versículo 45 dice: "Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude". Del estudio que hemos hecho, hermanos, hemos estado estudiando. ¿Alguien tiene exactamente la referencia de lo que significa el Rey del Norte para estos versículos? ¿A quién representa? ¿Qué hemos estado estudiando? El sistema papal, muy bien. Y eso, pues, esto es un resumen de las profecías bíblicas que encontramos nosotros en la Biblia. Encontramos a Daniel 2 una correspondencia de reinos. En Daniel 7 encontramos la misma correspondencia de reinos ampliada. Encontramos en Daniel 8 más profundización de lo que es de la información de los capítulos anteriores. Voy a concentrarme en lo que es Daniel 10 y 12, que habla del rey del norte. Y el rey del norte es quien está al control de Babilonia. Y sucesivamente Daniel está arrancando en el imperio medo-persa. Por eso es que el versículo 1 al 4 comienza con el reino de Medo-Persia. Ya él está en el reino de Medo-Persia, luego ya Babilonia pasó, y por eso la alusión a Babilonia solamente aparece en el capítulo 2. En el capítulo 7, de ahí en adelante, ya Daniel está bajo el imperio medo-persa. Por eso es que no vuelve a aparecer más la alusión a Babilonia. Y ya las siguientes alusiones que se hacen a Babilonia ya no es en Daniel, sino en ¿dónde? En Apocalipsis. Muy bien, Blanquita. Estemos firmes ahí de eso, porque así debe ser. Entonces, no hay más referencias en Daniel de Babilonia, sino ya vamos a encontrar las referencias de Babilonia en Apocalipsis, pero ya es una Babilonia espiritual. Y pues vamos a mirar algo del contexto de eso. Entonces vamos a mirar en este diagrama. Vamos a estar estudiando en esta mañana los versículos que les acabo de leer, el versículo 41 y el 45. No hay mucho. Hermanos, cada vez yo me sorprendo más de la densidad que hay en la historia humana con un versículo bíblico. Entonces, por eso es que vamos a estar hablando del Daniel 11:41 y Daniel 11:45. ¿Está bien? Entonces vamos a prestar atención. Niños, ¿para qué sirve un temporizador en la cocina? ¿Qué es lo que estuvimos estudiando la semana pasada?
Más es un tiempo, ¿no? Cuando habla de temporizador es un tiempo, ¿cierto? Lo vemos ahí. Y cuando ya faltan segundos para que timbre, ¿qué sabemos que va a pasar con lo que pusimos a cocinar? Que ya está. Entonces, tenemos un temporizador para saber en qué momento tiene que salir algo del horno. Y cuando llega ese tiempo, entonces lo que hacemos es que vamos al horno y sabemos que ya está cocinado, o sea, ya está hecho o hecho está. Hay un texto bíblico que nos dice en Apocalipsis 16:17, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Esto ya es una referencia de la última plaga que va a caer y ya el ángel va a decirle al que está en el trono en el cielo, dice, hecho está. Entonces, para que sepamos, hermanos, que nosotros sabemos de eventos previos a la venida de Cristo, eventos previos a lo que está pronto a darse, que es la marca de la bestia, y el Señor nos dejó señales, nos dejó eventos. Ya no va a haber más tiempo, hermanos. No entren ustedes en la confusión de tantos predicadores en este momento que están hablando de fechas del 2031, ¿de qué? Del 2030, de 3 años y medio de las profecías. Todo eso ya quedó en el pasado. Lo que estamos esperando es eventos, especialmente un evento. ¿Cuál es ese evento? La ley dominical, entonces tenemos que estar atentos a lo que tiene que ver con eso. Estos son unos eventos que fueron compartidos por el pastor André Enríquez en su predicación de hace unas semanas y lo mencionó la semana pasada. Todos estamos en el mismo sentido. Y necesitamos, lo que en esta presentación vamos a ampliar la información que él presentó porque él va muy rápido. Ahora mi tarea es poder digerir lo que él presentó para compartirlo con ustedes, pero ampliado a la historia. Entonces vamos a ampliar mucho la historia de lo que tiene que ver con el versículo Daniel 11:41. ¿Quién me quiere leer, por favor, Daniel 11:41? Entonces, nosotros sabemos que el rey del norte, en el versículo 41, vamos a volver a repetir aquí la presentación. En el versículo 41 nos habla a partir de la secuencia profética, que estamos hablando a partir de el sistema papal, ¿desde qué fecha? ¿Desde qué fecha? ¿Aquí qué está diciendo? 1798 hasta el día de hoy. O sea que Daniel 11:41, nos tiene que hablar del tiempo en el cual quién recibe una herida de muerte, como de muerte. El sistema papal. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es que sí, efectivamente, en ese tiempo estaba sucediéndose un conflicto en Francia y después viene Francia y toma a Roma papal cautiva y le da como una herida de muerte, pero algo estaba sucediendo en otra nación. Entonces, el sistema papal recibe una herida como de muerte en 1798. ¿Y qué nación estaba naciendo para esa época? Estados Unidos. Y ahí entonces aparece, ¿qué dice el versículo 41? ¿Y vendrá qué? Y vendrá a la tierra gloriosa. O sea, el rey del norte, que es Roma papal, iba a llegar ¿a dónde? A la tierra gloriosa, que nosotros sabemos por la profecía que es ¿qué? Estados Unidos. Eso lo tenemos anotado en nuestras Biblias de pronto para que podamos recordar eso. Eso es muy importante que lo tengamos.
Entonces, el artículo abril 7 del 2019 nos dice: Dios nos ayude. El ateísmo se convierte en la religión más grande en los Estados Unidos. A medida que la religiosidad ha declinado, los males sociales han abundado. ¿Qué significa para ustedes eso, hermanos? Que dice, el ateísmo se convierte en la religión más grande en los Estados Unidos. ¿Qué nos dice eso? Que la tierra gloriosa fue conquistada. Que viene una ¿qué? Una revolución, ya no a la francesa, sino a la americana. Y tenemos que prepararnos porque la profecía nos dice que eso va a suceder, que tenemos que prepararnos cuando se den esos eventos, porque el tiempo, el temporizador que está en la tierra, ya está lista para los eventos que se aproximan. Este es otro titular, mayo 22 del 2019. Primera generación post-cristiana de América está aquí, pero deberíamos entrar en pánico, dice. Ahora este artículo es un poco más laxo, el otro era diciendo nos apartamos de Dios y ahora este está diciendo tranquilo, no hay pánico, pero sí debe haber expectativa en el pueblo de Dios porque estos son eventos como lo anunció nuestro Señor Jesucristo, que eran como la higuera, cuando la higuera está, sabemos qué tiempo es con lo que está pasando con la higuera. ¿Qué significa una generación, la primera generación post-cristiana? ¿Qué les significa a ustedes la palabra post-cristiano? O sea, después del cristianismo, y después del cristianismo, ¿qué viene? Ateísmo. ¿Sí? Entonces está diciendo el anterior artículo, el ateísmo es la primera religión, eso fue en abril. Ahora en mayo 22 aparece la generación postcristiana, o sea, ya no se va a mencionar ateo, o ya sea que usted lo llame ateo o que usted lo llame postcristiano, es lo mismo. O sea que una persona atea es una persona postcristiana, o sea que ya está después del cristianismo. Se le dio la oportunidad al cristianismo y ahora el mundo se está volviendo ateo otra vez. Pero lo importante y lo fundamental de esto, hermanos, es entender que se está dando en la tierra gloriosa. Porque la tierra gloriosa vino a ser la depositaria de la semilla del Evangelio, y eso pues lo encontramos en la Biblia. Esto lo vamos a ver más esta tarde, más en profundidad estos artículos, pero solamente quiero decirles algo. Junio 7, entonces vimos abril una señal, mayo otra señal y junio otra señal. Eso es lo que tenemos que estar atentos a las señales, porque sabemos que el tiempo está por acabarse. Noreste domina la lista de las ciudades más post-cristianas de Estados Unidos. Habla un informe Barna, vamos a hablar del informe Barna esta tarde, que habla de las 10 principales ciudades de los Estados Unidos, las más post-cristianas según el informe del grupo Barna. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Eso es el asunto que el pueblo de Dios tiene que estar con toda la profecía bíblica en su mente, entendiendo los eventos, para que no sea engañado, para que también podamos ayudar a otros a prepararse. Porque el tiempo está cerca, hermanos, muy cerca, y pues eso es parte de la importancia de poder grabar estos mensajes para que otras personas que no están aquí presentes en las sillas que ustedes ven vacías, pues hay ángeles y hay personas también que van a estar viendo por internet. ¿Qué tipo de mensaje espera usted escuchar hoy? Muy bien, un mensaje de verdad presente. ¿Y qué es verdad presente, Jamie? Sí, muy bien. ¿Y qué compone la verdad presente? ¿El santuario? ¿Con relación? ¿Sí? ¿Y la fe de Jesús? La fe de Jesús, hasta ahí van los 4 puntos. Esos son los 4 puntos.
Los temas como el santuario en relación con los 2300 días. ¿Qué profecía es esa? ¿Profecía de qué? Daniel, ¿qué? 8:14, muy bien, los mandamientos de Dios. ¿Por qué es importante los mandamientos de Dios? Porque está en juego eso. Está en juego la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Qué es la fe de Jesús? A ver, ¿quién me quiere, por favor, leer qué es la fe de Jesús? Es la capacidad, a ver, es la capacidad de Cristo para salvarnos amplia y completamente, es la fe de Jesús. Ese es básicamente un resumen. La fe en lo que Él puede hacer. Muy bien. Este mensaje nos da el movimiento adventista pasado. Vamos a hablar mucho de ese movimiento adventista pasado hoy. Mostrar cuál es nuestra posición actual nos da seguridad de lo que estamos haciendo ahorita. Establecer la fe de los que dudan. Si alguna persona duda, vaya a los mensajes del pueblo adventista, los pioneros adventistas. ¿Y qué nos da? Certidumbre del glorioso futuro. Ese resumen, ¿en qué libro lo encontramos? ¿Esto en dónde lo encontramos? ¿Señor? Sí, pero los temas ampliados los encontramos en la gran controversia, capítulo por capítulo. ¿Alguien tiene el dibujito de la distribución de los... En el libro, bueno, siempre es importante encontrar ese libro. Hemos repasado mucho esto, hermanos, no me voy a detener, no podemos mover ni una clavija, nada del primero, del segundo, del tercer ángel. ¿Cuándo se comenzó a dar el mensaje del primer ángel? A ver, 1833, el segundo ángel. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, tiene que ver con qué, con que se dio qué, el mensaje de glorificar a Dios. ¿Y qué significa glorificar a Dios? Señor, reflejar qué carácter, y el carácter de Dios es ¿cómo? Es amor, pureza y perfección. Entonces, es tener victoria sobre el pecado. Segundo mensaje. Verano de 1844. ¿Qué dice el mensaje del segundo ángel? ¿Ha caído Babilonia? Muy bien. ¿Y el mensaje del tercer ángel cuándo se comenzó a dar? ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? 46 y 47. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Adora a la bestia, a su imagen, recibe la marca. Y en Apocalipsis 18 encontramos que nos dice, bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, en 1888 se comenzó a combinar los mensajes completos de los tres ángeles. Esa es la justificación por la fe. Ese es tener victoria sobre el pecado a partir de creer en la mediación de Cristo. ¿En dónde? En el santuario celestial. Por eso es que es importante toda esta información que la vayamos acumulando, hermanos. Ahora, el triple mensaje angélico ya lo vimos. Nos vamos a concentrar en el tercer peldaño. Hoy vamos a tocar parte de lo que es el tercer peldaño que habla Apocalipsis 14:9. Habla, si alguna hora la bestia a su imagen recibe la marca en su frente, también beberá el vino de la ira de Dios, y el humo de su tormento sube para siempre, y los que adoran a la bestia a su imagen y no tienen reposo ni de día ni de noche. Entonces el mensaje del tercer ángel, el tercer escalón, es el mensaje del tercer ángel que se comenzó a predicar en 1846 y en el 47. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se entendió del mensaje del tercer ángel que no se entendía? El sello de Dios no se sabía qué era y no se sabía qué era la marca de la bestia, porque ya se había identificado la bestia. No se sabía la imagen de la bestia y no se sabía la marca de la bestia que era. En 1846 ellos saben que es el sello de Dios, es el sábado. Eso fue el asunto en el cual se dio la revelación de 1846. Y en 1847
se dio la identificación de la marca de la bestia y de la imagen de la bestia. O sea, se comenzó a estudiar eso plenamente. O sea que ya para 1888 ya se sabía exactamente todos los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. ¿Está bien? ¿Puedo pasar? Y el fuerte pregón, que es el mensaje de 1888 se iba a comenzar a dar el fuerte pregón. Era como que Apocalipsis 18 ya iba a cumplirse, sin embargo el pueblo de Dios no estuvo preparado. ¿Por qué? Porque no entendieron qué era la justificación por la fe y no entendieron que había que tener victoria sobre el pecado. O sea, eso fue lo que generó la confusión en 1888, que entramos otra vez, íbamos a entrar ya a la tierra prometida, porque en 1888 se iba a dar ¿qué evento? La ley dominical. Pero porque el pueblo de Dios no estaba preparado, Dios lo mandó otra vez ¿a dónde? Al desierto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa la bestia, la imagen y que salgamos de ella para no recibir sus plagas? Eso es lo que vamos a estar estudiando, pero antes de eso voy a repetir otra vez porque muchas personas que vean este video por primera vez de pronto no van a escuchar o no van a ver los anteriores. La interpretación protestante antes, durante y después de la Reforma sobre quiénes sobre la identidad del anticristo. Nosotros hemos visto que ellos lo identificaron como el Papa, la abominación de desolación de Daniel 7, es el papado, el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8 es Roma, el hombre pecado de Tesalonicenses es el papado, Apocalipsis 13 es la bestia que de Apocalipsis 13, de que sube del mar es ¿quién? El papado, la ramera de Apocalipsis 17 es el papado y Babilonia de Apocalipsis 17 y 18 es el sistema papal. Eso es la interpretación protestante antes, durante y después de la Reforma. O sea que si nosotros tenemos esa interpretación, nosotros somos protestantes, y lo somos. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a estudiar aquí esta imagen de qué profecía corresponde. ¿A qué profecía corresponde? Daniel 2, muy bien. Vamos a ver quién de los niños, quién me quiere ayudar y de los jóvenes, quién me quiere ayudar con fechas y tiempos. Daniel 2, es la cabeza de oro que representa. Babilonia, muy bien. El pecho y los brazos de plata. Los niños, ¿qué pasa con los niños? Es Medo Persia, muy bien. El vientre de bronce, Grecia, las piernas de hierro, Roma, ahí están los versículos de Daniel 2, el hierro con barro mezclado, ¿qué es? Roma papal, la piedra que cae a los pies y destruye todo, ¿qué es? Señora, la venida de Cristo, claro, hermana. A ver, fechas, vamos a ir por fechas. Babilonia, ¿a qué año fue ese imperio? Desde el tiempo en que 605 a qué? 539, muy bien. Luego, ¿qué imperio sigue? ¿Qué fechas? 539 al 331. ¿Sí? Luego, ¿cuál sigue? Grecia, 331 ¿hasta cuál? Hasta el 168. Muy bien. ¿Cuál sigue? Roma pagana, perdón, ¿de qué fecha a qué fecha? Del 168 hay dos, digamos, al 538, porque en ese momento Roma papal tiene todo su poder completo.
Pero pues también sabemos la fecha de 476, que es cuando el imperio de Oriente deja de existir, pero Roma siguió, Roma pagana siguió en su brazo de Occidente, siguió hasta el año de 1300 algo, cuando el Imperio Otomano toma Constantinopla. Roma religiosa es del 538 hasta el día de hoy. Y esta es la segunda venida de Cristo, o sea que todos estos poderes, el pensamiento, la estructura de pensamiento va a ser destruida, cuando caiga la piedra va a ser destruida, como dice Daniel, va a ser sucesivamente destruida los pies, las piernas, el vientre, los brazos y la cabeza, o sea que todo el sistema de pensamiento lo contiene Roma religiosa. Por cualquiera de los métodos de Babilonia antigua o de Medo-Persia o de Grecia, el pensamiento filosófico de Grecia, la duda de Grecia, el sistema papal va a capturar a todo el mundo. Por eso es que tenemos que ver que es un sistema acumulado de paganismo. Bueno, muy bien. Ahora, cuando nosotros estamos en el del 538, comenzó el periodo de absolutismo del sistema papal, que llegó hasta qué fecha, hasta 1798, cuando hería una herida como de muerte. El sistema no desapareció, pero se oculta, y durante ese periodo, ¿qué se registró? ¿Qué es lo que la profecía nos dice con este poder? ¿Qué iba a hacer con los santos? ¿Qué iba a pasar con los santos? Los iba a pisotear, los iba a destruir. Y en ese periodo, ¿qué entidad encontramos que se encargó de acabar con los cristianos? La Inquisición, los jesuitas, todo el sistema de persecución dado por la Iglesia romana. Dice, en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y dice, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Yo ya les he dicho a ustedes, hermanos, que este texto de la hermana White, la gran controversia, página 249 de la versión de 1888, es una pieza maestra de nuestro Señor, que nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos entender todas las guerras, todos los conflictos, quiénes son los autores. Entonces, el enemigo se encargó de ocultarlo, dándole la herida como de muerte, pero ese sistema siguió trabajando, y ese sistema es el que ha estado detrás de todas las revoluciones y guerras a nivel mundial. Eso es una maravilla de información para nosotros. Si nosotros estudiamos las profecías bíblicas, vamos a ver, hermanos, si estudiamos la historia, ustedes cualquier revolución, cualquier guerra que ustedes estudien, al final van a encontrar a los jesuitas y al sistema papal. Entonces, eso es algo que nos dice a nosotros que todas las guerras que se están dando en este tiempo, y pues esta tarde vamos a ver una parte de las señales también, ya se está hablando de una guerra entre quiénes y quiénes. Estados Unidos ¿contra quién? Contra Irán, pero eso ya estaba programado, y también está metida China y está metida Rusia. Esos son los rumores y guerras que se van a dar en este tiempo. Entonces, cada guerra ha sido una guerra religiosa dirigida por jesuitas para adueñarse de las riquezas del poder, para consagrarlos a la destrucción del protestantismo. O sea que si hay un protestante, ustedes me dijeron que ustedes son protestantes, ¿sí o no? ¿O ya no? Sí. Somos protestantes. Luego, ¿qué significa? Que donde haya un protestante, hay 1 o 1000 jesuitas dispuestos ¿para qué? Acabarlos. Por eso es que hoy
tenemos a un papa jesuita. ¿Qué significa eso? Que la herida de muerte está prácticamente sanada y que muy pronto va a llegar el aparente fin del protestantismo. ¿Será que nos van a dar, qué nos van a dar para acabar con el protestantismo? ¿Qué nos espera? ¿Regalos? La muerte, regalo para nuestro Señor, porque pues alabado sea Dios, se va a acabar la rebelión en la tierra. Ese es el mensaje de verdad presente que tenemos que prepararnos, hermanos. No podemos dar mensajes livianos, ni que es que vamos y hagamos fiestas y hagamos celebraciones. No, hermanos, esto está a punto de acabarse. Y eso significa que nuestro carácter debe estar completamente simétrico. Debemos estar desde el mensaje del primer ángel, hermanos, teniendo victoria sobre el pecado. Esa es la urgencia de estos mensajes para este tiempo. Muy bien, sigamos. En Trento, en Roma, en Viena, donde los partidarios defensores del papado se encontraban, no se podían encontrar dos o tres sin que hubiera una voz a la vez seria y sarcástica, que parecía perforar la pared para intimidarlos y para silenciarlos. Este es de un libro de historia, se llama Historia del Concilio de Trento, libro 1, John Macclintock, 1855. Dice, vamos a leer esto para que entendamos, en Trento, en Roma, en Viena, donde los partidarios y defensores del papado se encontraban, no se podían encontrar dos o tres sin que hubiera una voz a la vez seria y sarcástica que parecía perforar la pared para intimidarlos y para silenciarlos. Es decir, que había una comunicación tan esparcida de Roma que no se podía tener una conversación de dos personas sin que hubiera riesgo que fueran enjuiciadas y llevadas al cadalso. ¿Qué se nos hace ver o qué está pasando en este tiempo, hermanos? ¿Cuáles son las herramientas que Satanás está permitiendo que se desarrollen con ese propósito? Antes, esto estamos hablando de la época medieval, pero ¿qué herramientas estamos teniendo hoy que nos van a hacer tan vulnerables que no vamos a poder ni siquiera hablar entre nosotros? Los celulares, los computadores, toda la tecnología, hermanos. Estamos en el tiempo de la interconectividad y acuérdense lo que hemos estudiado de la tecnología 5G y lo que viene para el pueblo de Dios, hermanos, pues es exactamente eso. Entonces, ¿de dónde tenemos que aprender? De la historia. Dice, ahora pues, oráculos del consejo, ahora se podrá proceder más fácil, dijeron en el Concilio de Trento. Cierren la Biblia, Lutero ya no vive para abrirla. O sea, eso fue el pensar de lo que era el tiempo post-Lutero. O sea, que Lutero murió y dijeron cierren las Biblias. Dice aquí, no lo pensaron, pues procedieron a cerrar sus filas, está hablando de los jesuitas, y avanzar más vigorosamente que nunca contra el libro que él había usado como su propio escudo y el de sus partidarios. Entonces, los jesuitas cierran sus filas para ir en contra de la Biblia. ¿Qué significa que cerremos las filas para los niños y para los jóvenes? ¿Qué es que se cierren las filas? Señor, dale, Diego. O sea que es un ejército como apretado que no va a ser vencido. Y ese era el principio de los jesuitas. Acordémonos cuál es el voto de los jesuitas. Dice, yo al extremo de mi poder y yo defenderé esta doctrina y el derecho y las costumbres de su santidad contra todos los usurpadores de la autoridad herética o protestantes cualesquiera, especialmente la Iglesia Luterana de Alemania. Ya ellos entraron en el movimiento ecuménico, hermano, ya ellos claudicaron. Y también dice, iremos hasta las ramas de las mismas ahora establecidas en Irlanda. ¿Y en dónde? Y el continente América. O sea, el objetivo de los jesuitas era ir a la tierra gloriosa.
Y eso empezó a cumplirse incluso desde el momento en que se fundó la nación americana, lo vamos a ver ahorita. Yo iré a cualquier parte del mundo donde quiera que sea sin murmuraciones y seré sumiso en todas las cosas que fueren comunicadas a mí. Yo además prometo y declaro que haré cuando la oportunidad se presente guerra implacable, secreta y abiertamente contra todos los herejes protestantes y liberales. Como yo soy conducido a hacer extirparlos y exterminarlos de la faz de toda la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres y estallaré las cabezas de sus infantes contra la pared para poder aniquilar para siempre su execrable raza. Eso es el pensamiento jesuita, y eso es el pensamiento del Papa Francisco I. Luego, ¿cuál es el objetivo de él? Acabar con el protestantismo, y por eso es que el sistema papal, el sistema jesuita, ya se colisionó, se fundió, se fusionó con el sistema papal. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 17, la bestia que era y que no era y que ha de ser. Ya eso lo hemos estado estudiando acá, hermanos. Dice que cuando lo mismo no se puede hacer hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa del veneno, la cuerda de la estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala. Para que lo sepan, hermanos, 2 presidentes de los Estados Unidos, uno de ellos fue envenenado, el otro 2 fueron muertos al plomo de la bala, entre ellos Abraham Lincoln. Y este libro, ¿de dónde lo tomamos? La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln. Él dijo quién lo había asesinado, quién lo iba, o sea, quién estaba hecho. Él dijo, denunció a los jesuitas. Ahora, miremos Apocalipsis 13:11, que ya nos habla, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Apocalipsis 1 al 10, ¿de qué bestia está hablando? Del sistema papal. Por favor, escriban ustedes en sus Biblias esto. Apocalipsis 13 del 1 al 10 me habla del sistema papal. Ahora en Apocalipsis 13:11 me comienza a hablar de qué poder. De la bestia que sube a la tierra, que es ¿qué? De acuerdo a la profecía bíblica y de acuerdo a la historia, es Estados Unidos de Norteamérica. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significan los cuernos semejantes a los de un cordero, Samuel? A ver, Sebas. A ver. El protestantismo y el republicanismo. ¿Qué significa el protestantismo? Una nación sin, o una iglesia sin papa. ¿Y qué significa el republicanismo? Un estado o una nación sin rey. Pero hablaba como ¿qué? Como un dragón. O sea que este poder que nació siendo cristiano va a terminar hablando como ¿qué? Como dragón. Tenemos que estar atentos a la profecía, a las señales, porque estamos a portas que ese poder, Estados Unidos, hable como un dragón a nivel mundial en términos espirituales. Ahorita está hablando en términos políticos, pero sabemos que todas las guerras han sido guerras religiosas, o sea que si Estados Unidos hace guerra, ¿quién está detrás? El sistema papal, y detrás de eso hay una agenda espiritual para acabar ¿con quiénes? Con los protestantes, o sea, para acabarnos a nosotros. ¿Está claro, hermanos? ¿Quién es protestante aquí todavía? Hermanos, preparémonos. Y ejerce todo el poder de la primera bestia, que es Roma religiosa, en la fase previa a 1798, y dice en presencia de ella, o sea, ya en la fase de Roma religiosa, escondiéndose después de 1798, y hacia la tierra y a los moradores de ella a adorar a la primera bestia. O sea que Estados Unidos va a hacer que se adore a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. O sea que aquí ya encontramos la fase de Roma religiosa 3, que es después de que se sane la herida. ¿Está bien? Primera fase de Roma religiosa, ¿cuál es? Antes de 1798. Segunda fase de Roma religiosa,
desde 1798 hasta que se sane la herida. ¿Y en qué momento se va a sanar la herida? Cuando se dé la ley dominical. ¿Por qué? Porque eso significa que va a tener dominio mundial, perseguidor otra vez, como lo tuvo antes de 1798. Y la fase tercera es que cuando ya se le sane la herida, que va a ser un periodo muy corto de tiempo, desde la ley dominical hasta la caída de las plagas. Esas es las tres fases de Roma en este tiempo. Muy bien. ¿Qué poder entonces está representado en la bestia que sube a la tierra? Que recibe el poder de la primera bestia, Roma papal, y que recibió su herida como de muerte en 1798. Entonces la historia nos lo dice. La octava característica del cuerno pequeño habla de los 3 años y medio, que son 1200 años literal, 1260 años literales. Los 42 meses proféticos también son 1260 años literales. 1260 días proféticos son 1260 años literales. Y ya nosotros hemos estudiado, hermanos, que se toma posesión el Papa de Roma en el año 538 como poder absoluto mundial, y nos llevamos a 1798. ¿Y qué sucedió este año según la profecía? Pues que el cuerno pequeño, que es Roma religiosa en la fase 1, dice que iba a recibir una herida como de muerte, más siguió trabajando desde el abismo. O sea, ¿Roma religiosa murió en 1798? No. En 1800, en el siguiente punto, como en 1803 ya se tenía otro papa. Y en 1814 el papa se corona emperador, y en 1814 el papa llama otra vez a los jesuitas a la existencia. O sea, nunca murió. Fue una estrategia, eso ya lo hemos estudiado. Como hemos visto, hermanos, desde Babilonia hasta nuestros días, la línea de sucesión de los reinos visibles debe seguir. Por lo tanto, al momento en que la bestia, el cuerno pequeño, cae, le debe suceder otra bestia. ¿Cuál bestia iba a suceder? La bestia que sube de la tierra. O sea, entonces, la bestia que sube de la tierra, y aquí vemos un libro de las notas de Wesley sobre la Biblia, citando Apocalipsis 13:11, él escribió. Wesley nació en 1703 y murió en 1791. O sea, antes, ¿en qué año se dio la herida como de muerte al sistema papal? O sea, ¿cuántos años? 7 años antes de que se diera ese evento, él murió. O sea que él no sabía quién era, pero de acuerdo a las profecías, eran estudiosos como ustedes de las profecías. Y dice él, refiriéndose al versículo 11, y vio otra bestia salvaje, dice, así que él una vez más, llamado a mostrar su ferocidad y fortaleza, como en todos los demás lugares, el falso profeta, él viene para confirmar el reino de la primera bestia, o sea que está subiendo. ¿Y quién es la primera bestia? Roma papal. Dice, fuera de la tierra, dice, fuera de Asia, dice, pero él aún no ha venido, aunque no puede estar lejos, porque debe aparecer al final de los 42 meses de la primera bestia. Y tenía 2 cuernos como los de un cordero, una apariencia suave e inocente, pero hablaba como un dragón, venenoso, ardiente, espantoso, así hacen los celosos de la bestia. Y esa es la parte que él dice, pero lo que me interesa que refieren aquí es, aún no ha venido, aunque no puede estar lejos. O sea, él muere en 1791, dice, ya está por llegar este poder. Pero murió, y la interpretación tenía que venir de otros profetas, o de otra profeta. Muy bien. ¿Qué nación de la tierra ayudó a los protestantes a huir del sistema papal? Entonces, hay una sola nación que califica fechas importantes de esta nación: 4 de julio, la Declaración de Independencia; 1783, reconocimiento de la independencia de Estados Unidos por parte de Inglaterra; 1787, formulación de la Constitución. Están ellos, en Europa están a punto de arrancar la Revolución Francesa. Y en Europa estaba naciendo Estados Unidos como nación. 1791 está Francia en guerra con... ¿Señora?
No, en Francia estaban en la guerra, estaban en la Revolución Francesa. Y en América se estaba dando la edición de la Declaración de los Derechos. Y en Europa también se está hablando de la Declaración de los Derechos por la Revolución Francesa. ¿Mm? O sea que estaba surgiendo el poder que le iba a dar, o sea, el poder que le iba a dar la herida como de muerte al sistema papal, y en América también estaba dándose la Declaración de los Derechos Humanos de la nación americana, de Estados Unidos. 1798, Doctrina de los Derechos de los Estados. En Francia se estaba dando, en Roma estaba el general Berthier tomando preso ¿a quién? Al Papa. Y en Estados Unidos se estaba dando en la doctrina de los derechos. Y en 1798 se dio inicio de una guerra naval con Francia, exactamente en el mismo año cuando Roma papal estaba recibiendo una herida como de muerte. Entonces, Francia le está dando una herida al sistema papal. Y el poder que está surgiendo empieza una guerra con Francia. Entonces, ahí tenemos a Estados Unidos, a Francia y al papado. Entra en guerra. Como señal de que Francia le está dando la herida al sistema papal. O sea, ¿qué poder estaban haciendo en ese momento? Estados Unidos, que empezó a tener guerra contra Francia. Exactamente, hermanos, el mismo año. Bueno, ¿está claro? Entonces, es como herida de muerte al sistema papal, y la secuencia de reinos debía continuar, o sea que un año basta, así como nosotros vimos la secuencia de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, termina en un año y arranca el siguiente reino. Y de acuerdo a la profecía, nosotros encontramos que que el papado está siendo herida en 1798, y en ese mismo año están haciendo Estados Unidos, naciendo como nación, o sea, creándose como nación política, como identidad política. Pero vamos a ver quiénes son los verdaderos fundadores de esa nación. Señora. Acuérdense que vimos fechas: 1776, 4 de julio, George Washington, todos ellos, pero vamos a ver que antes de ellos, acuérdense, la nación primero tiene que hablar como, ¿qué? No, como cordero. O sea, primero tenía que darse la fundación de una nación, ¿cómo? Cristiana, pura. Y después, señora, y Francia y Estados Unidos empiezan guerra en 1798. Una guerra naval. Ahí es cuando Estados Unidos viene a ser participante de una acción política mundial. O sea, hasta apenas en ese año es como que dice, uy, ya entró en movimiento esta nación a nivel mundial. Y por eso es que es el mismo año. Se acaba una nación, aparentemente muere en la escena mundial, y por eso es que el papado hace eso, porque todos los protestantes decían, mire, aquí está el anticristo, aquí está Babilonia, pero tenía que desaparecerse, muere una y aparece la otra. Supuestamente el papado muere, pero acuérdense que el papado no murió, sino empezó a trabajar como la bestia que sube el abismo por debajo de cuerda, y lo que hizo fue orquestar la Revolución Francesa y orquestar la Revolución Americana. Por eso es que no hay mucha historia, no quiero porque precisamente la profecía nos dice, nos dio ese registro, esa es la estrategia. De allá de Estados Unidos, digamos, primero se da la revolución, se da la guerra con Francia, y después Estados Unidos entra en guerra también. Bueno, eso fue antes, digamos, eso fue mucho antes. Francia apoyó
parte de la revolución que se dio en Estados Unidos, Inglaterra también apoyó parte de la revolución en Estados Unidos. Pero, digamos, ya al principio se dio la formación, digamos, las colonias, ellas se independizaron de Inglaterra. Y después Francia comenzó a apoyar la revolución americana y entraron en confrontación Estados Unidos con Francia. No entremos mucho en detalle porque no nos quedamos acá. Entonces, dice Apocalipsis 12:16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. O sea, el río es la multitud de gentes que querían matar al protestantismo en Europa. ¿Y cuál es la nación que sale de la tierra? Estados Unidos. Entonces, por favor, en sus Biblias, ustedes sí tienen alguna nota ahí para que en Apocalipsis 12:16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, entonces significa es Estados Unidos. O sea, la nación protestante de Estados Unidos recibió a la mujer, que es que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Dice, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, la iglesia de Cristo es protegida de las persecuciones papales porque la tierra, que era una vasta extensión, absorbió el río que salía del dragón. Entonces hagan de cuenta, como la tierra está despoblada, Satanás quiso destruir a la mujer, pero ¿qué hizo Dios? Lleva la simiente a Estados Unidos y ya le quedaba muy difícil al sistema papal controlar esa nación. O sea que todo el poder que tenía en Europa fue absorbido o fue quitado por el cruce del mar Atlántico a las tierras donde llegaron los puritanos. ¿Está bien? Entonces, este versículo está describiendo el acto que la simiente de Dios que estaba en Europa está llegando a la tierra gloriosa, que es Estados Unidos y que es simbolizada por la tierra que ayudó a la mujer. Eso es Estados Unidos. Sí, señora. Correcto. Apocalipsis 13:11, pues miren los colorcitos, después vi otra bestia que subía de la tierra. Entonces, la tierra de Apocalipsis 12:16 es la misma alusión, la misma unión que hay en Apocalipsis 13:11 que refiere a la bestia que sube a la tierra, que es Estados Unidos. Dice la gran controversia, pero la bestia con 2 cuernos semejante a los de un cordero que subía a la tierra, en lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir de un territorio hasta entonces desocupado y crecer gradualmente y pacíficamente, porque los anteriores surgimientos de estos poderes están por tempestades y vientos que significan guerras, pero esta nación estaba subiendo en paz como un cordero. Dice, no podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, este mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas hay que buscarla en el continente occidental. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose? No hay duda que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. El profeta vio que la bestia que subía de la tierra, y según los traductores la palabra dada aquí es por subía, significa literalmente crecía o brotaba como una planta, y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Un escritor notable al describir el desarrollo de los Estados Unidos habla del misterio de su desarrollo de la nación y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. En el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Esta referencia. Y esta otra dice, buscaron un lugar retirado que por su obscuridad resultara inofensivo y seguro en su aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiese tener libertad de conciencia.
He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista han plantado los estandartes de la cruz. Discurso pronunciado en Plymouth, Massachusetts, el 22 de diciembre de 1824. Entonces, esta es la nación que plantó la semilla de la mujer, que es la persecución que se dio a la iglesia cristiana. Dios trasplanta esa semilla ¿a dónde? A América. Entonces vamos a ver quiénes son los verdaderos fundadores de América. Acordémonos que, hermanos, primero dice la profecía, tiene cuernos como de un cordero, pero habla como dragón. Entonces, la nación americana, vamos a ver quiénes fueron los fundadores de esta nación americana. George Washington, que era un masón, o, acuérdense, y para que tengas mucha historia, hermanos, pero se la voy a resumir, que la fundación de la nación americana a nivel de nación, con George Washington, con Adams, con todos ellos, en ese punto se dio el comienzo, que comenzó a hablar como dragón, porque los jesuitas infiltraron todas las sociedades secretas, y todas las sociedades secretas tienen un trasfondo jesuita. O sea que las fechas de 1776 de la fundación de Estados Unidos ya es el inicio de esta nación que comienza a hablar como dragón. Pero entonces la profecía nos dice que antes de eso iba a hablar como cordero, y eso es una alusión a una nación que está siendo cristiana. ¿Y eso se dio en qué año? Entonces vamos a verlo. ¿Quiénes son los verdaderos fundadores de América? Diccionario de Historia de la Iglesia, están las referencias. El refugio para muchos de los que en Europa fueron perseguidos debido a su conciencia fue la América colonial. La primera nación que se estableció fue Francia, que en 1562 fundó en la Florida una colonia con los hugonotes. ¿Sabían ustedes eso? 1562. ¿Cuántos años después de la reforma de Lutero? ¿Lutero en qué año fue la reforma? 1517, o sea, más o menos 45 años. 45 años después de la reforma, ya Francia, por medio de los hugonotes, había establecido una colonia, ¿en dónde? En la Florida, en la tierra gloriosa. Dice que víctimas de las persecuciones se vieron obligadas a refugiarse en el Nuevo Mundo. ¿Qué sucedió para esa época con los hugonotes en Francia? ¿La noche de qué? La matanza de San Bartolomé. La región de Nueva Inglaterra comenzó a ser poblada regularmente en 1620, pero la primera colonia, hermanos, nos habla de 1562. Por protestantes. Y aquí también dice, por los puritanos expatriados a consecuencia de las persecuciones religiosas, miles de familias inglesas llegaron a ellas donde se respetaban sus creencias. La historia de los Estados Unidos de América empezó en el siglo XVII con la fundación de las colonias de Jamestown en Virginia y la llegada de los peregrinos puritanos a Massachusetts. ¿En qué año? En 1620. Estos últimos desembarcaron en Plymouth y establecieron el pacto del Mayflower. Vamos a mirar un poquito de la historia del Mayflower. Este es del libro Los Peregrinos del Mayflower, escrito en 1977, y los peregrinos del Mayflower zarparon desde Inglaterra hacia América en 1620, pero su historia realmente comenzó 100 años antes. En el año 1520, un valiente monje alemán llamado ¿qué? Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana porque protestó o habló en alto contra las ideas y las costumbres de la Iglesia Católica, los cuales él consideraba que estaban equivocadas. Lutero fue el primero en decirles en público, sus seguidores fueron llamados ¿qué? O sea, usted es protestante, ¿por qué? Por lo que hizo Lutero. ¿Va usted a protestar en alto muy pronto? Así sea, hermanos. La religión protestante fue establecida por ley en el reinado de Elizabeth
tanto en 1558, y no fue muy diferente de la religión católica. Entonces, allá en Europa se contaminó la simiente otra vez. Se hizo protestante católica. Ese es el modelo que ha seguido repitiéndose, hermanos, y eso sucedió exactamente ¿dónde? Con América. Y con la nuestra. Dice, algunos se fueron a vivir en exilio a Holanda, donde las leyes religiosas fueron cercanas a las enseñanzas de Martín Lutero. Entonces, está Inglaterra, ¿se acuerdan en Inglaterra quiénes fundaron el protestantismo en Inglaterra? Wycliffe, Knox en Escocia, Tyndale. Ellos movieron a Europa y Inglaterra se convirtió en el bastión del protestantismo. ¿Y qué hizo el papado? Se fue a conquistar ¿a quién? A Inglaterra. Y la simiente de Dios tuvo que huir ¿a dónde? A Holanda. Y de Holanda a América, eso es lo que vamos a ver. Los puritanos estudiaban las enseñanzas de la Biblia para su ocasión y para aprender sobre Dios y la vida. Estos puritanos tuvieron reuniones especiales en casas privadas donde ellos adoraban bajo sus propios ministros puritanos. Estos grupos fueron llamados separatistas porque se mantuvieron separados de la iglesia de Inglaterra. ¿A dónde va a terminar la historia de nuestra? En los grupos pequeños. Y nos van a decir cómo. Disidente separatista, hermanos, la historia se está repitiendo punto por punto. Muy bien. Esta es una foto de los que salieron allá. Dice hubo una traición en 1607. Había un líder que era John Robinson. Y había otros que era William Bradford. Ellos se les descubrió el plan que iban a huir de Europa, iban a huir de Inglaterra y iban a huir hacia Holanda. Se les descubrió el plan y entre ellos estaba John Robinson. William Bradford era un hombre joven de 18 años. Cuando fue arrestado, su encarcelamiento no lo atemorizó. En la siguiente primavera, él y algunos encontraron otro barco con un capitán de mayor confianza. Cruzaron hacia Zeeland, en Holanda. El mapa muestra su ruta de escape a través del Mar del Norte, pero llegando a Holanda fue solo el comienzo de sus problemas. Entonces, esto fue la ruta de escape de Inglaterra. Llegan a Alemania, a Ámsterdam, a Holanda, perdón. Y luego dice aquí, embarque los peregrinos. Esta es una foto. La expedición del Mayflower, la que significa la flor de mayo. Los amigos alemanes ayudaron a los puritanos a hacer sus planes para ir a América. Los puritanos tenían la oportunidad de ir a Nueva Ámsterdam, la próspera colonia holandesa en la costa norteamericana. O sea que Holanda ya había establecido una colonia en Estados Unidos. Entonces ya tenemos colonia francesa, tenemos colonia holandesa. La decisión de los puritanos de dejar Europa fue muy fuerte. Nadie realmente conocía los peligros escondidos o los problemas que pudieran guardarse para el grupo en el Nuevo Mundo, y por esto no era un solo asunto de encontrar el barco y embarcarse. Ahora que el viaje fue arreglado, los peregrinos en Leiden tenían, ya esto es en Holanda, tenían que escoger quiénes debían irse en este histórico primer viaje. Oraron fuertemente para que pudieran escoger sabiamente. La mayoría del grupo se quedó en Leiden con su querido amado pastor John Robinson, y los peregrinos que fueron escogidos para el viaje hacia lo desconocido serían liderados por el asistente de Robinson, William Brewster. Dice, en cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como un pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos que les había hecho conocer o en los que Él les notificase. Dice, la persecución y el destierro abrieron el camino de la libertad. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros, hermanos? Libertad. La tierra de la libertad. ¿Pero qué viene? Persecución y destierro. No vamos a tener dónde estar en la tierra. No va a ser nuestra tierra, nuestra patria. Por eso el mundo nos va a ¿qué? A odiar.
Somos la simiente, hermanos, que queda sobre la tierra. Eso es parte de la identidad que usted necesita entender. Pero acuérdense en dónde terminan todas las historias de Dios, en la victoria en el cielo. En esto se manifestaba el verdadero espíritu de la reforma, el principio esencial del protestantismo. Si Dios quiere revelaros dijo John Robinson cuando estaba despidiendo a sus amigos, si Dios quiere revelarlos algo por medio de alguno de sus instrumentos, ¿a quién está mencionando proféticamente él? Esto es estando en 1620, dice, si Dios quiere revelarlos algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad prontos a recibirlo como lo estuvisteis para recibir la verdad por medio de mi ministerio. ¿Quién? A la profeta que iban a hacer, ¿dónde? En Estados Unidos. ¿Ven la identidad nuestra, hermanos? Nosotros tenemos toda la historia anclada, toda nuestra historia está anclada en la historia del mundo. Aquí llegan ellos, el viaje comienza, era el 22 de julio de 1620, un grupo de peregrinos con bultos en sus hombros caminaron lentamente el muelle en Delfshaven. A bordo del Speedwell subieron 16 hombres, 11 mujeres y 9 niños del grupo de los peregrinos. Imagínense eso, hermanos. 16 hombres, 11 mujeres y 9 niños fueron los que fundaron el protestantismo en Estados Unidos. Sí, estaban los hugonotes, pero a nivel de lo que era, digamos, la semilla necesitaba otro aliento para continuar. Eran puritanos que había todo el conocimiento de Lutero, correcto. Los vientos llenaron las velas a medida que el barco dejaba el puerto. Esta es una foto representando, no una foto sino un cuadro representando a ellos con sus paqueticos. Imaginémonos el éxodo, imaginémonos nosotros, hermanos, ahí el grupo pequeño que va a ir hacia el cielo con joroticos, pero sigamos. Dice, los vientos llenaron las velas a medida que el barco dejaba el puerto. Unos disparos sonaron en honor de la partida de los peregrinos. El largo camino había comenzado. Entonces, aquí están los barcos en la bahía, paisaje marítimo holandés, pintado en Holanda en 1620 a 1640. Entonces, para que vean que ese era lo que tenían ellos. Dice, los barcos mostrados en estos paisajes son aproximadamente el tamaño del malogrado barco de los peregrinos, el Speedwell. Los peregrinos zarparon desde Delfshaven, Holanda, hacia Inglaterra en el Speedwell. Ellos salieron huyendo de Holanda, pero tenían que regresar a una ciudad en América, en Europa, en Inglaterra. Dice, Mayflower era un barco alquilado y el Speedwell, propiedad de los peregrinos, partieron de Southampton. Las fugas en el barco más pequeño obligaron al par a detenerse en Dartmouth para las reparaciones. Los dos barcos se dirigieron al mar, pero se vieron obligados a regresar a Plymouth, que es una ciudad en Inglaterra, donde se vendió el Speedwell. Algunos de sus pasajeros se apiñaron a bordo del Mayflower, mientras que otros se quedaron en Inglaterra a espera del año siguiente. Este es un mapa de la ubicación del Plymouth, y aquí vemos Plymouth, que es en la costa, o sea que ellos salieron de Ámsterdam, llegaron a estos lugares y tuvieron que regresar para dejar el Speedwell acá, y salieron en el Mayflower. Muy bien, sigamos la historia. Dice, el dibujo muestra el Mayflower lleno de pasajeros partiendo desde Southampton, el 6 de septiembre de 1620. ¿Cuándo salieron de Holanda? Julio, 22 de julio. Salen de Southampton el 6 de septiembre de 1620. Cerca de la mitad del camino a través del Atlántico, el Mayflower se encontró con tormentas pesadas. Los peregrinos estuvieron fuertemente mareados y uno de los principales mástiles se partió en dos. Finalmente pudieron apoyar el mástil
el mástil y continuaron el peligroso viaje. Con suerte, su improvisada reparación se mantuvo firme. Este es una foto del Mayflower en el océano por Gilbert Margesson. Gilbert Turkson Margesson nació en Nueva Escocia y se mudó a Boston cuando era niño. Él fue el primer artista en abrir un estudio en Rockport, Massachusetts, y era bien conocido por sus pinturas marinas. Margesson reclamó ser descendiente de Edmund Margesson, un firmante del Pacto de Mayflower, y quiso que este cuadro fuera un tributo a él, aunque Edward Margesson murió el primer invierno aparentemente sin problemas. O sea que el que pintó estos cuadros era un descendiente de quien firmó el Mayflower. Entonces esa es toda la historia detrás de estas fotos. Finalmente, ¿qué fecha? 9 de noviembre del año 1620 los peregrinos primero vieron por primera vez a América. Cuán agradecidos debieron estar al ver tierra. Habían estado en el mar por 2 meses y medio. Los peregrinos tenían una copia del mapa de Nueva Inglaterra de John Smith, la cual puede ver en la parte de arriba. O sea, esta es la carta de la carta de navegación de John Smith. Cuando estudiaron el mapa, ellos se dieron cuenta de que habían llegado más al norte de lo que esperaban. ¿Quién los llevó allá? Ellos alcanzaron el Cabo Cod alrededor de 500 millas al norte de Virginia. Navegaron alrededor del cabo, pero estuvieron asustados por los mares pesados y los traicioneros bancos de arena. ¿El qué? 11 de noviembre, ¿de qué año? 1620. Finalmente anclaron en lo que hoy se conoce como la bahía Provincetown. Dice el Mayflower en su arribo en la bahía de Plymouth por William Formby Halshall. Dice, el Mayflower es mostrado en el atardecer luego de su arribo en la bahía de Plymouth y es retratado como un símbolo del comienzo de una nueva era. Entonces miremos aquí, este es ya la costa americana y pues supongo que ellos nombraron ese lugar como Plymouth. ¿Por qué? Porque salieron de allá de Plymouth. Esta es la región de Plymouth. Aquí está Plymouth, la playa donde ellos llegaron. Y ustedes ven que es una playa muy tranquila. O sea, está protegida por el mar, por esta zona, esta parte continental, que es esta. Y llegaron acá. O sea que por eso es que vemos la fotografía anterior que ellos están tranquilos. El Pacto Mayflower, los peregrinos redactaron un acuerdo especial y lo firmaron, 41 en total lo firmaron. Algunas de las firmas se muestran abajo y dice aquí está la firma del pacto en la cabina del Mayflower por Edward Peirce Moran. En esta pintura Miles Standish ayuda a William Bradford, que tiene su pluma en la mano. William Brewster y John Carver, elegido gobernador, se sientan en la mesa a bordo del Mayflower. El artista americano nació en Filadelfia. Bueno, están mostrándonos, hablan del pacto Mayflower. ¿Eso se dio en qué fecha? Por favor recordemos. 11 de noviembre de 1620. Esta es la firma de los que firmaron. Este es el acuerdo. Sí, existe. Y está la fecha. 1620, y la traducción dice: en el nombre de Dios, amén, nosotros cuyos nombres están escritos, los fieles súbditos de nuestro temido soberano rey, el rey James, que es la versión James King Version de la Biblia, por la gracia de Dios, de Gran Bretaña, Francia, Irlanda, rey de defensor de la fe, habiendo emprendido para la gloria de Dios el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y de nuestro país, un viaje para plantar la primera colonia en las partes norteñas de Virginia. Dice, en los cuales hemos suscrito nuestros nombres en Cabo Cod el 11 de noviembre en el año del reinado de nuestro soberano rey señor James, de Inglaterra, en Francia, Irlanda el 18º y de Escocia el 54, el año Domini 1620.
¿Está bien? Recordemos esta fecha, noviembre 11 de 1620. ¿Hoy en qué año estamos? 2019. O sea que el siguiente año, ¿qué se completa? ¿O qué se cumple? ¿O qué? El aniversario 400 de haberse fundado la primera colonia inglesa protestante en Estados Unidos. Pues protestante inglesa, ¿no? Porque pues trajo gente protestante de Holanda, trajo gente, porque ahí ya aparecen, dice que eran 50 y no eran solamente los que salieron de Inglaterra, sino se unieron algunos. Bueno, entonces el desembarco de los peregrinos, este es otro cuadro pintado por Henry Bacon. La pintura representa a Mary Chilton, que camina en tierra de acuerdo con la tradición familiar, aunque esto carece de fundamento histórico. María fue la primera persona en poner en pie en Plymouth Rock. Mary era la hija de 15 años de James y Susanna Chilton, quienes murieron en el primer invierno. Ella se casó con John Winslow. Henry Bacon nació en Hartsville, Massachusetts, y se formó en Francia. Esos son datos históricos de los dibujos. El primer día de acción de gracias en Plymouth, pintado en Huntsdale, puede ser en Filadelfia o Nueva York, 1914, pintado durante el periodo de reavivamiento colonial. Bromscombe eligió algunos detalles que son inconsistentes con la historia, ¿no? Bueno, este es para que es como la alusión al primer día de acción de gracias, o sea que los americanos deberían recordar el día de acción de gracias como de una manera diferente, de liberación de la esclavitud de Roma en Europa, pero ahorita ya se ha convertido pues en un engaño. Entonces, la pregunta es, ¿el dragón se quedó cruzado de brazos en Europa? ¿Se fue la simiente para allá y qué hizo el dragón? Seguirla. Dice, 11 años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Roger Williams al Nuevo Mundo. A ver, entonces, ¿cuál fue la primera colonia? ¿En qué año se fundó? En 11 de 1620, o sea, ¿en qué año estamos hablando? 11 años después, 1631. Dice, como los primeros peregrinos vino para disfrutar de la libertad religiosa, pero de ellos se diferenciaba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos se habían visto, a saber que esa libertad es derecho inalienable de todos, a cualquiera que fuere su credo. Investigó diligentemente la verdad pensando como Robinson que no era posible que hubiese sido recibido ya toda la luz de la palabra de Dios que Dios dimana. O sea que en 1620 más 11 estamos hablando de 1631, que fue Roger Williams quien llegó a Estados Unidos. Y vamos a ver ahorita que, dice Roger Williams, él en 1631 llega a Rhode Island y se convierte Rhode Island como el primer estado protestante verdadero. ¿Por qué? Porque las colonias anteriores, los puritanos anteriores lo que hicieron fue forzar de nuevo la religión, o sea que trajeron el pensamiento católico y lo que hicieron fue trasladarlo a Estados Unidos, o sea que para ese momento Roger Williams se encontró que él sí quería establecer el verdadero protestantismo apartado de la imposición a cualquier sistema. Este es aquí él escribe, ahí está escrito Libertad del Alma en 1636. Dice, Williams fue la primera persona del cristianismo moderno en estableció el gobierno civil de acuerdo con la doctrina de la libertad de conciencia y la igualdad de opiniones ante la ley. Sí, ya para allá vamos. Dice, la asistencia a los cultos de la iglesia establecida era obligatoria o pena de multa de encarcelamiento.
William reprobó tal ley. La peor cláusula del código inglés era aquella en la que se obligaba a todos a asistir a la iglesia parroquial. Consideraba él que obligar a hombres de diferente credo a unirse entre sí era una flagrante violación de los derechos naturales del hombre. Forzar o concurrir a los cultos públicos a los irreligiosos e indiferentes era tan solo exigirles que fueran hipócritas. O sea, los primeros puritanos que llegaron, que firmaron el acuerdo Mayflower el 11 de noviembre de 1620, finalmente terminaron también corrompidos. O sea, pero ellos llegaron con ese propósito de libertad. Y como venían huyendo de Roma, pues odiaron, no odiaron, sino repudiaron todo lo que tuviera que ver con ¿qué? Con el catolicismo o con ateísmo. Lo que hicieron fue forzar el protestantismo, lo cual ya es una semilla de Satanás implantada dentro del protestantismo. Esto es como una pesadilla, hermanos, que está persiguiendo, está huyendo la simiente y sigue la persecución, sigue la implantación de la semilla podrida de Satanás dentro. ¿Y qué está pasando con nosotros ahorita? Exactamente se está repitiendo la historia, hermanos. Vamos a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a no estar confiados entre nosotros sabiendo que puede ser que alguno de nosotros sea un traidor? Por eso tenemos que evaluarnos completamente, hermanos, para que ninguno de nosotros lo sea. Entonces dice él, ninguno decía él debía ser obligado a practicar ni a sostener un culto contra su consentimiento. ¿Cómo replicaban sus antagonistas espantados de los principios expresados por William? ¿No es el obrero digno de su salario? Sí, respondía él, cuando ese salario se lo dan los que quieran o los que quieren ocuparle. Y él tuvo que ¿qué? Que huir. Dice, Roger Williams era respetado y querido como ministro fiel, como hombre de raras dotes, de intachable integridad y sincera benevolencia. Sin embargo, su actitud resuelta al negar que los magistrados civiles tuvieran autoridad sobre la iglesia y al exigir libertad religiosa no podía ser tolerada. Entonces, ya en la nación americana se comenzó a ver el espíritu de intolerancia. Le sentenciaron a ser desterrado de las colonias y finalmente, para evitar que le arrestasen, se vio en la necesidad de huir en medio de los rigores de un crudo invierno y se refugió en las selvas vírgenes. Aquí lo vemos que él encuentra refugio donde unos indígenas, y dice, después de varios meses de vida errante, llegó al fin a orillas de la bahía de Narragansett, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos que reconoció el pleno sentido de la palabra, los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Roger Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia conciencia. Su pequeño estado, Rhode Island, vino a ser un lugar de refugio para los oprimidos y siguió creciendo y prosperando hasta que su principio fundamental, la libertad civil y religiosa, llegó a ser la piedra angular de la República Americana de los Estados Unidos. Una sola persona, anclada en los principios bíblicos, fue la que fundó la libertad civil y religiosa en los Estados Unidos. Y llegó a ser el estado de Rhode Island. Aquí vemos, este es el estado de Rhode Island. Y vemos aquí la parte donde, es que no se alcanza a ver bien aquí. Este es Rhode Island acá. Esta es la costa donde él nació. O sea que él tuvo, la Plymouth es acá. Ellos establecieron sus colonias acá y él tuvo que huir para llegar finalmente a Narragansett, aquí, que es este lugar. Y aquí estableció la colonia de Rhode Island. Acuérdense de este nombre, Providence, que es providencia.
Dice, en el antiguo documento de nuestros antepasados expidieron como su carta de derecho la declaración de independencia, declararon lo siguiente: sostenemos como evidentes verdades, a saber que todos los hombres han sido creados iguales. Entonces, esa declaración de la Constitución, ¿de dónde la tomaron? De Roger Williams, en el estado de Rhode Island, y por eso dice que fue la carta que se dio para toda la nación. Reconocían que su deber para con Dios era superior a los decretos de los hombres y que nadie podía ejercer la autoridad sobre las conciencias. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo se pervirtió más adelante este principio de libertad para corromper la joven nación americana? Seguimos con la pesadilla, ¿no? Dice, la historia de Maryland, por ejemplo, se basa en el calendario litúrgico. Recordemos cómo los colonos originarios de Maryland, muchos de los cuales eran católicos romanos, partieron de Inglaterra bajo la dirección espiritual del padre jesuita Andrew White, el 22 de noviembre ¿de qué año? ¿Cuándo se fundó? 13 años después. Curioso el número 13, ¿no? 13 años después, 11 de noviembre de 1620, la primer estado, la primera colonia. Y, muy bien. Sigamos, el 25 de marzo, el día de la Anunciación, fiesta del anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María, de la que ella estaba embarazada del Hijo de Dios. El día de la Anunciación contiene el misterio glorioso de un ángel que anunció la siembra de la semilla divina dentro de una matriz virgen. Se imaginaron los colonos plantando la semilla de un nuevo orden social en un extraño desierto. Toda la empresa bendecida por Dios a través de los méritos de la relación única de la Virgen María con él. O sea, ¿quién se iba a imaginar que al lado de los protestantes iba a llegar el primer desembarco de católicos romanos al frente con un jesuita? ¿Quiénes son los jesuitas? ¿Cuál es el pensamiento de los jesuitas? Destruir al protestantismo. Eso es 1620 fue la colonia del Plymouth, de la firma. 1631 fue Rhode Island. ¿Está bien? O sea que en 1631 fue la primera colonia protestante, verdadera. ¿Y en qué año? En 1634, el primer estado católico jesuita. 2 años después, hermanos. Bueno, 3 años después, perdón. Dice, el día de la Anunciación de 1634, el padre White consagró la colonia de Maryland a la Virgen María. Entonces, va la simiente de Dios y detrás, ¿quién viene? La simiente de Satanás, hermanos. Por eso, hermanos, tenemos que... Y Maryland significa tierra de María. Cuando circuló por los países de Europa la noticia de que había una tierra donde cada hombre podía disfrutar del producto de su trabajo y obedecer a las convicciones de su conciencia, millares se apresuraron a venir al Nuevo Mundo. Las colonias se multiplicaron con rapidez por una ley especial. ¿Qué estado? Massachusetts ofreció bienvenida y ayuda a costa del pueblo a todos los cristianos de cualquier nacionalidad que pudieran huir a través del Atlántico, para escapar de las guerras, del hambre y de la opresión de sus perseguidores. Con el fin de asegurar lo que buscaban, se contentaban con ganar apenas su subsistencia y acomodaban a una vida de frugalidad y de trabajo. No pedían de aquel sueldo sino la justa retribución de su propio trabajo. Ninguna visión de oro venía a engañarles en su camino. Se conformaban con el progreso lento pero firme de un estado social. Soportaban pacientemente las privaciones de la vida rústica y regaron con sus lágrimas y con el sudor de su frente el árbol de la libertad, hasta verlo echar profundas raíces. ¿En dónde? ¿Cuál tierra? Denme 2 textos bíblicos que me hablen de la tierra. Apocalipsis 13:11 y Apocalipsis 12, 16 o 17. 16, muy bien. ¿Seguro? Apocalipsis 12, 16 o 12, 17. 16.
Muy bien, 12, sí, porque la otra habla ya de que se va a perseguir. Muy bien. Vemos, hermanos, la profecía, la historia combinada con la profecía, para ayudarnos a ver cuál es nuestros antepasados, dónde vienen las raíces, porque hermanos, todo se va a repetir. Luego, cuando vemos cómo se están dando los eventos con el relojito del horno y que se están dando ahorita, nosotros tenemos que repasar la historia pasada, porque eso nos indica cuándo se va a dar cuándo en el sentido del evento, no en la fecha. ¿Cómo se van a dar los eventos? ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados. Y eso implica una decisión para los jóvenes, para los niños, para los adultos, que sí o sí tenemos que estar en el lugar santo del santuario celestial, viviendo una vida en santidad. Vida diaria, hermanos, esa es la urgencia del mensaje para este tiempo que nosotros estamos viendo apenas la base del estudio que les traigo esta mañana. Pero vamos a dar una partecita para por la tarde. La Biblia era considerada como la base de la fe, la fuente de sabiduría y la carta magna de la libertad. Sus principios se enseñaban cuidadosamente. Entonces imagínense, sudor, sangre, dolor, padecimiento, para que se tuviera una Biblia en sus casas. Eso es parte del agradecimiento que debe haber en nosotros, hermanos, una Biblia. ¿Cuántas Biblias no hay en nuestras casas? 3, 4, 5. Y no las valoramos, ni las estudiamos. Si estamos pasando un día, hermanos, a la vez en comunión con el Señor, no puede pasar un día sin hacer la obra misionera. Decirle algo a alguien, un mensaje, alguna cosa, hermanos. Y en nuestra familia, ¿cómo estamos con los devocionales? Entonces, consagración, sí o sí. No hay punto intermedio en este tiempo, hermanos. Quedaba demostrado que los principios de la Biblia son los más eficaces salvaguardas de la grandeza nacional. O sea que Estados Unidos depende de su grandeza a estos dos principios. Las colonias débiles y aisladas vinieron a convertirse pronto en una confederación de estados poderosos y el mundo pudo fijarse admirado en la paz y prosperidad de una iglesia sin papa y de un estado sin rey. Pero un número creciente de inmigrantes arribaba a las playas de América, atraído e impulsado por motivos muy distintos, de los que alentaron a los primeros peregrinos. Si bien la fe primitiva y la pureza ejercían amplia influencia y el poder subyugador, estas virtudes se iban debilitando más y más cada día en las mismas proporción, en que iba en aumento el número de los que llegaban guiados tan solo por la esperanza de ventajas terrenales. Hermana Soledad, del estudio que compartimos ayer, ¿qué fue lo que ocasionó la caída de Satanás del cielo? ¿Qué tiene que ver con esto? El egoísmo. Vamos todos para la Jerusalén celestial, amén. ¿Qué debe haberse dejado en el camino? El egoísmo, mi beneficio, mi gusto, mis necesidades, pero acordémonos, hermanos, que tenemos que estar totalmente despojados de absolutamente todo rasgo de egoísmo. Eso tiene que darse antes de la venida de Cristo. De lo contrario, usted se convierte en uno de esos que llegó a Estados Unidos buscando sus ventajas terrenales, creyendo y camuflándose como un peregrino, como un protestante, pero en su corazón es un católico. ¿Ven, hermanos? Y ahorita nosotros va a haber dos grupos. O somos de la simiente de Dios o somos de la simiente de Satanás. O sea, no va a haber dos grupos, o sea, más de dos grupos, hay solamente dos grupos. Y estas historias tenemos que aprovecharlas porque de esa historia nos toca repetirla a nosotros en este tiempo, hermanos. Entonces, cero egoísmo en medio de nosotros. ¿Cuál fue antes de la ley dominical, antes de la, acuérdense, de lo que compartimos en el video ayer? Que en el tiempo de Cristo hubo una crisis. ¿Cuál fue la crisis que se dio? ¿Qué escogencia? Barrabás
o Cristo. Para nosotros, ¿qué simboliza eso para este tiempo? Sábado o domingo. Y antes de esa crisis, los discípulos estaban diciendo ¿qué? A Cristo. ¿Quién va a ser el mayor? Y eso va a ser parte de lo que se está dando en este tiempo con todos los movimientos de verdad presente. ¿Quién es el que tiene la razón? ¿Quién es el que tiene la verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Pues hermanos, usted tiene que saber, cuando usted va a una panadería, usted sabe qué buen pan venden. Usted tiene que decidir por usted mismo. Y esa es la verdad que tiene que unirnos, hermanos. Yo les invité a que leyeran el devocional de ayer de lo que significa la unidad. Es unidad en el mensaje del tercer ángel y unidad en el mensaje de la perfección del carácter. O sea, tener victoria sobre el pecado. La base es el mensaje del primer ángel a todo. Este es todo acumulado, todo se tiene que acumular para las decisiones que tenemos que tomar. Muy bien. Las medidas adoptadas por los primitivos colonos de no conceder voz ni voto, tampoco empleo alguno en el gobierno civil, sino a los miembros de la iglesia, produjo resultados perniciosos. Así llegaron las iglesias a componerse en considerable proporción de gente no convertida, o sea, se comenzó a contaminar otra vez la simiente. Se daba libertad, se contaminaba. Se forzaba la conciencia, estaba ya contaminado. O sea, esto es, hermanos, una pesadilla completa. Se volvió a contaminar progresivamente la simiente americana. Dice, pero Dios siempre ha preservado ¿a quién? A un remanente. Dice, el consorcio de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, mientras que en realidad es la iglesia que se acerca al mundo. El gran principio que defendieron tan notablemente Robinson y Roger Williams de que la verdad es progresiva y de que los cristianos debieran estar prontos para aceptar toda la luz que procede de la santa palabra, lo perdieron de vista sus descendientes. Las iglesias protestantes de América, lo mismo que las de Europa, tan favorecidas al recibir las bendiciones de la Reforma, dejaron de avanzar en el camino que ella les había trazado. Dice más adelante, la mayoría, como los judíos en el tiempo de Cristo o como los papistas en el de Lutero, se contentaban con creer lo que sus padres habían creído y con vivir como ellos habían vivido. ¿Qué está pasando hoy? Las decisiones de los hijos dependiendo de los papás. Y no se enseña a que los niños o los jóvenes tomen decisiones propias basados en la palabra de Dios. No es que yo le esté diciendo que es que ustedes dejen que sus hijos tomen decisiones a la loca, sino tómenla basados en ¿qué? En la palabra de Dios. Esa es la verdadera libertad. De lo contrario, están siendo esclavos ¿de quién? De Satanás. De consiguiente, la religión degeneró de nuevo en formalismo y los errores y las supersticiones que habían podido desaparecer de haber seguido la iglesia avanzando en la luz de la palabra de Dios, se conservaron y siguieron practicándose. De este modo, el espíritu inspirado por la Reforma murió paulatinamente hasta que llegó a sentirse la necesidad de una reforma en las iglesias protestantes, tanto como que se necesitara en la iglesia romana en tiempo de Lutero. Se notaba el mismo estupor espiritual y la misma mundanalidad, la misma reverencia hacia las opiniones de los hombres y la sustitución de teorías humanas en lugar de las enseñanzas de la palabra de Dios. De esta forma, esta joven nación comenzó a parecerse de nuevo a un dragón. Esto es historia, hermanos, combinada con la profecía. Después vi otra cabeza que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes, pero hablaba como un dragón. Ya sabemos que los cuernos representan juventud e inocencia. Dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. O sea, si una nación quiere ser rica, ¿qué debe tener? Protestantismo y republicanismo. Protestantismo, ¿qué es? Una iglesia sin papa, y republicanismo es una nación sin rey. Muy bien. Entonces, ¿dónde comenzó la historia del protestantismo adventista?
¿Dónde comenzó la historia del protestantismo en América? ¿En qué estados? ¿Qué estados mencionamos antes? Virginia, Maryland, Rhode Island, Massachusetts, ¿qué más? Florida, muy bien. Ahora vamos a mirar, la pregunta es, ¿dónde comenzó la historia del protestantismo adventista? ¿Dónde creen ustedes que debía haber comenzado la historia del protestantismo adventista? ¿Por qué? Porque están los fundamentos de la fe protestante. Y eso, hermanos, Dios lo hizo de manera providencial. Ahí comenzó la simiente protestante que huyó de Europa, y en esos estados miremos a ver qué raíces en dónde están los adventistas del séptimo día. Dice, esto está tomado del Evangelismo, página 286, párrafo 1. Dice, si usted y su esposa trabajan en la obra médico-misionera, ¿en dónde? Boston, ¿dónde queda? Massachusetts, y en otras ciudades del este aumentará su utilidad y la senda del deber aparecerá claramente delante de usted. En estas ciudades, el mensaje del primer ángel, ¿qué fecha se comenzó a predicar el mensaje del primer ángel? En 1833, pero en estas ciudades se comenzó a predicar con mayor poder, ¿en qué año? En 1842 y 1843. Un año antes de lo que fue el mensaje del segundo ángel. Y ahora ha llegado el tiempo cuando este mensaje del tercer ángel debe proclamarse extensamente en el este. Nuestros sanatorios del este tienen una gran obra que realizar. El mensaje debe predicarse con poder a medida que la obra se termine. Portland, ¿qué estado? Maine, una ciudad que se ha destacado en la reforma en favor de la temperancia, debe ser trabajada sin dilación. Entonces, ¿qué estados vemos aquí? Massachusetts y Maine. ¿Está bien? Estos son los estados de Maine. Aquí estamos viendo la frontera con Canadá. Aquí estamos, vemos Quebec, Montreal, Ottawa, y aquí vemos el estado más al noreste de Estados Unidos es Maine. Ahí aprendemos algo de geografía. Y Massachusetts, el punto rojo es Plymouth. Estos fueron los estados donde ya estamos hablando en términos de adventistas del séptimo día. Adventistas que son los pioneros, estamos hablando de historia de los pioneros. Muy bien. En el otoño de 1853 asistimos a algunas conferencias que se realizaron en Buckbridge. ¿Qué estado? Nueva York. Stowe, ¿en dónde queda? Vermont. Boston es Massachusetts. Dartmouth y Springfield, Massachusetts. Toda esta estación de Massachusetts. ¿Y qué estado también vemos aquí? Washington, New Hampshire y otra vez viene New Haven en Vermont. Entonces, están estos estados: Massachusetts, Maine, Nueva York, Vermont, Washington y New Hampshire. ¿Dónde están esos estados? Nueva York, Vermont, Maryland. ¿Por qué Maryland? Porque Washington está ¿en dónde? En Maryland. La capital de Estados Unidos está dada de una tierra que entregaron los jesuitas y por eso se llama la tierra de Mary, la tierra de María. New Hampshire. Y vamos a ver aquí también, dice otro texto de notas biográficas de página 127. Al principiar el santo sábado del 5 de enero de 1849 nos pusimos en oración con la familia del hermano Belden en Rocky Hill, Connecticut, y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatada en visión al lugar santísimo. Por favor, recuerden esta visión y recuerden estos estados. Dice, fui
y el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Fui arrebatado en visión al lugar santísimo, en donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. Eso lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero que encontremos que el siguiente estado es Connecticut. ¿Está bien? ¿Dónde queda Connecticut? Vamos a mirar al mapa porque aquí en este estado no aparece, pero está entre Rhode Island y el estado de Nueva York. Vamos a buscarlo aquí, y aquí está Connecticut. Entonces aquí está Rhode Island. En este mapa no aparece, pero quise dejar el mismo porque ya tenía todos los estados ya marcados. Y aparece aquí Connecticut. Bueno, entonces todos estos estados son los estados del noreste americano, norteamericano. Ahora, ¿dónde comenzó la historia del protestantismo adventista? En los estados del noreste de Estados Unidos. Y en esos mismos estados fue donde se asentaron las primeras colonias protestantes de Estados Unidos. Esto fue en noviembre 11 de 1620. O sea, estamos a un año del cuarto centenario del establecimiento de la primera colonia protestante en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado en estos 400 años después de 1620 exactamente con estos estados? ¿Ha sido conquistada la América protestante por los jesuitas? Si usted quiere saber la respuesta, venga más tarde. Entonces, hermanos, necesitamos entender qué tiene que ver eso con nosotros hoy, porque en los mismos estados donde se inició el protestantismo en Estados Unidos, fue los mismos estados donde se inició el protestantismo adventista del séptimo día. Y en estos estados es donde ya encontramos 400 años después la primera generación post-cristiana, la primera generación atea, en los estados donde se sembró la semilla del protestantismo. Vamos a ver esta tarde cómo está de loco el panorama mundial, que en el cinturón de la esclavitud está ahora el cinturón de la imposición cristiana. Y en los estados donde hubo libertad religiosa, hay ateísmo. Esa es la confusión que hay en Estados Unidos en este momento. Y es allí donde justo ahorita se está iniciando el reavivamiento y la reforma en cabeza del pastor Andrew Enríquez. Y él está haciendo unas campañas dirigiéndose hacia allá. Por eso yo entendí el mensaje que él está queriendo dar, y es un mensaje que nos habla que se va a comenzar un reavivamiento y una reforma como la última oportunidad para el pueblo de Dios antes de la crisis de la ley dominical. En los mismos estados donde se dio el protestantismo de los puritanos, es los mismos estados donde se inició el movimiento adventista, y es en estos mismos estados donde el ateísmo va a prevalecer. El pueblo de Dios tiene que repetir el mensaje que se dio en el pasado, y cuando vemos las señales que se están dando esos eventos en Estados Unidos, significa, hermanos, que el derramamiento del Espíritu Santo es próximo. Eso significa que usted y yo necesitamos estar preparados para ese evento. De lo contrario, puede ser, como dice la hermana White, puede ser que esté cayendo, ese texto lo vamos a ver esta tarde, puede ser que esté cayendo alrededor nuestro y a nosotros no nos va a tocar. Está dándose en Estados Unidos, se está viendo en Estados Unidos, se está viendo en diferentes partes del mundo, y la pregunta es, ¿estoy yo preparado para recibirlo? Hay un solo camino que podemos seguir. ¿Cuál es ese camino? El santuario.
y vamos a terminar esta presentación esta tarde con el santuario. De lo contrario, no tenemos escapatoria. ¿Me entienden ahora el por qué tenía que explicarle yo todo el tema histórico? Porque eso es su historia, eso es su simiente, eso es sus principios como protestante. Usted tiene una identidad ante los ojos de Dios, ante la historia. Nadie se la puede quitar y eso es lo que le va a dar a usted arraigo en un momento de dificultad que muy pronto se va a dar. Cuando usted esté siendo perseguido, esté siendo enfrentado ante tribunales, el Señor, por fe, le va a tener que recordar estas lecciones de historia. Porque eso le va a llevar a usted a decir, sí, yo tengo una raíz, yo sé que tengo un futuro glorioso, esos son los mensajes de verdad presente. Recordar la historia pasada, entender la historia presente y dar fe del glorioso futuro, de lo que nos espera, no importa lo que venga, hermanos, pero viene la tierra gloriosa verdadera. Ese es el mensaje de verdad presente que tenemos que tener, pero no podemos desechar ni una sola clavija, ni un solo, nada del espíritu de profecía, nada de la profeta de Dios, nada de la historia. Todo se está confluyendo, todo está llegando a Apocalipsis, desde Génesis, todo está confluyendo. Y necesitamos tener una mente lúcida para que no entremos en confusión espiritual, hermanos, ni mental. Y esto no es fácil, no crean que esto es fácil. Y creímos que el camino iba a ser liviano, pero hermanos, cada vez es más empinado y más duro. Tenemos que tomar decisiones, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a